Damos gracias esta tarde porque estamos aquí con bien, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar recibiendo tu palabra, Señor. Quiero ponernos en tus manos para esta enseñanza. Pedimos que tú nos guíes, Padre, que tú nos dirijas, Señor, que nos des entendimiento y podamos hablar y escuchar con claridad, Padre. Te pedimos que tú quites todo estorbo, toda distracción de nuestras vidas, Padre, toda barrera, todo impedimento, Señor, que estorbe tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que seas únicamente tú tomando todo el control, Padre. Toda presencia ajena al Espíritu Santo de Dios la cancelamos en el nombre de Jesús, Señor. Toda opresión en contra de este estudio, Señor, de la gente que viene en camino, Señor, te pedimos que tú los traigas con bien, Padre, y que quites todo estorbo de su camino, que puedan llegar aquí con bien para recibir tu palabra, Señor, y que podamos seguirnos preparando, Padre. Ponnos en tus manos en esta hora, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver argumentos en contra de la Biblia. Séptima parte, es la última en cuanto a la hipótesis documentaria. Y bueno, en resumen, pues ya creo que ya se saben todos de memoria el resumen, ¿verdad? Ya en el examen nos va a costar trabajo. Si no los ahorco, si no saben mínimo qué es la hipótesis documentaria, cada semana en la introducción les digo qué es para los que no han estado en los últimos estudios. A ver, ¿qué es la hipótesis documentaria? Un resumen de 5 segundos. ¿Quién la quiere dar? ¿Qué es la hipótesis documentaria del Antiguo, del Pentateuco más bien? Es la base. Es un estudio que realizaron cuatro personas, supuestamente es lo que dicen, cuatro personas o instituciones, ¿sí? Para tratar de determinar que la Biblia no decía toda la verdad en cuanto al Pentateuco y que había varios autores. Exacto, nada, es que no son solamente 4 personas, son varios. Lo que dicen es que 4 personas son los autores del Pentateuco. A lo mejor por ahí se confunde, ¿no? Sí, señala que también sí hay 4 siglas ahí en el exactamente, estudio que determina 4 colegios, personas o instituciones, sí, que son los que supuestamente escribieron el Pentateuco, exactamente. Entonces es bueno, esto es lo que hemos venido viendo. Supuestamente son 4 exactamente, J, E, D y P, los autores del Pentateuco, no Moisés, y supuestamente le escribieron entre qué año y qué año, del cual al cual a Moisés se le asigna la escritura del Pentateuco en qué año. 800. ¿A Moisés? No, 1400. Y estos 4 autores exactamente inician J y E en el año 800, y luego viene P y D hasta el 600, y luego viene en el 400 el último, ¿verdad? Y bueno, la última clase, ¿qué es lo que vimos? La supuesta repetición de relatos y las supuestas contradicciones en relatos. Vimos algunos de los ejemplos más importantes que usan los críticos en contra del Pentateuco. Los estudiamos y concluimos que no hay tales repeticiones, no hay ni siquiera tales contradicciones. Es cuando mucho una falta de interpretación correcta, es el no estudiar bien la palabra, el verla ahí y decir, pues yo creo que es esto, sin antes investigar más. Y vamos a ver hoy, por fin, las últimas, entre comillas, contradicciones. Son diferentes a las de la semana pasada. Las de la semana pasada eran bíblicas, o sea que tenían que ver con el contexto. Hoy son supuestas contradicciones literarias, es decir, diferencias en las formas y diferencias en las palabras que forman el Pentateuco, y según los críticos, pues esto da evidencia de que ahí metieron la mano varios autores. Cuando hay diferentes palabras, cuando hay estas diferencias, estas contradicciones, pues supuestamente es la evidencia de que tuvieron que haber 2 o 3 autores, porque uno solo no haría esa cosa, ¿verdad? Algunas cosas, según ellos, no encajan dentro de la época que la Biblia afirma que fue escrito el Pentateuco, y dicen ellos que también es evidencia de que no proviene del 1400, sino de años después. Según los críticos, ponen estas contradicciones en cuanto a los nombres que vamos a ver, la geografía, la legislación, las costumbres, la ética, que vamos a estudiarlas, se deben, según ellos, a que hubo varios autores, y pues muestran esto mismo, ¿verdad? Que el Pentateuco tiene diferentes autores y redactores que vivieron diferentes trasfondos y en épocas distintas, y por eso encontramos estas diferencias.
Este argumento que usan los críticos para empezar es absurdo y lógico y ellos solo se contradicen, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ellos afirman? Que hubo un redactor final que dio los últimos toques a la obra. Y solitos se ahogan porque si en verdad hubiera existido este redactor final tan capacitado como ellos afirman para terminar de unir y de encajar todo y dar los toques finales, es lo que hizo este redactor final, ¿no? Metió las últimas incorporaciones dentro de los textos, pues obviamente hubiera corregido estas supuestas contradicciones que son tan obvias según ellos. Un hombre con habilidades tan grandes, porque así los describen ellos, ¿no? Gente habilidosa que nos engañó y que lo dejó todo esto tan escondido, obviamente las habría notado si dicen que son tan obvias, ¿no? Entonces este argumento de los críticos es absurdo. ¿Por qué? Porque hablan de autores, de redactores que en lugar de corregir las contradicciones, poniendo la supuesta versión correcta de las cosas, la palabra correcta, el nombre correcto, pues dicen ellos decidieron incorporar dos versiones de su obra. O sea, se metieron autogol, ni que fueran de las Chivas para hacer esas tonterías, ¿no? Ni existían en ese entonces es absurdo. Entonces, bueno, según los críticos es lo que hicieron, ¿verdad? En lugar de corregirlas, dijeron, pues vamos a poner las dos versiones y ya estuvo. O sea, aparte de tranzas de gente que engañó y que mintió y nos hizo creer algo que no es, pues también son brutos según ellos, ¿verdad? También están, como les decía el martes, sellados con el número 333 estos redactores, ¿verdad? Eso sí se va a acordar, ¿verdad, Noé? A ver qué significa 333. ¿No? Les decía que 666 es el número de la bestia, 333 es la mitad, o sea que eran medio bestias, ¿no? Porque es lo que dicen, o sea, dejaron contradicciones bien obvias y no las quitaron, no las quisieron quitar. Y bueno, esto como todo lo que hemos visto, pues no tiene sentido, ni tendrá sentido porque no es cierto. Vamos a ver estas últimas contradicciones, estas últimas diferencias. En primer lugar, punto número 1, los nombres, la nomenclatura. Según los críticos, esto primero es cierto, lo segundo no. Lo primero es que si una persona o un lugar se menciona con dos nombres distintos, pues entonces puede venir de dos autores diferentes, ¿verdad? Es aparentemente cierto esto, pero no es así como lo vamos a ver. Cuando la Biblia, según los críticos, habla de un mismo lugar o una misma persona con dos nombres distintos, ellos concluyen que entonces pues hubo dos autores distintos, ¿verdad? Sí hubo nombres distintos en la Biblia, esto es cierto, pero no es cierto que eso es evidencia de que son autores diferentes. ¿Cuáles son sus argumentos? El primero de ellos, a veces en la Biblia, para hablar de los habitantes de la tierra de Canaán, donde la tierra que tomaron los israelitas después de salir de Egipto, a veces se habla de ellos, tú lo has visto, como los cananeos. Muchas veces otras se les refiere con el término de amorreos. Ahora, ¿es realmente esto una evidencia de que hubo dos autores diferentes, que se refieren a los habitantes de Canaán con dos nombres diferentes? Realmente tú ves que dice amorreos porque ese es un autor, y cuando dice cananeos es otro autor. ¿Da evidencia de que así es? Por supuesto que no. Nuevamente viene esto en la ignorancia de los críticos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué a veces la Biblia habla de los habitantes de Canaán como cananeos y otras veces como amorreos? Para empezar hay que saber quiénes son los amorreos, ¿verdad? Los cananitas pues suena obvio, los cananeos, los habitantes de la tierra de Canaán. Pero ¿por qué a los habitantes de la tierra de Canaán se les llama amorreos? Por la siguiente razón: los amorreos eran uno de las tribus descendientes de Canaán. Canaán era un nombre, y en Génesis 10, 15 al 16 ahí narra todos los hijos que descendieron de él, todos los pueblos, las tribus, y entre ellos están mencionados los amorreos. Más tarde estos amorreos se convierten en una de las 10 tribus o 10 naciones o 10 pueblos, como les queramos llamar, o regiones de Canaán, que Dios prometió al pueblo de Israel que les iba a entregar. Al primero que se le promete que iban a tomar la tierra de Canaán, muchas veces creemos que es Moisés, ¿no? Y es lo que la lógica dicta. Si nos preguntaran a quién recibió la promesa, diríamos pues Josué la tomó, pero antes fue Moisés. Pero desde antes de Moisés, Abraham recibe la promesa, como ahorita vamos a ver. No se le aclara que él va a entrar, pero le dice que su descendencia va a tomar esa tierra, pero que no todavía. Y Dios le da a Abraham una lista detallada que vamos a ver de los 10 pueblos, de las 10 civilizaciones, ciudades, como le queramos llamar, que estaban dentro de la tierra de Canaán, que les iba a entregar. Y en esta parte, cuando Dios le habla a Abraham,
pues se refiere en primer lugar, como ahorita vamos a ver, Dios a los habitantes de Canaán como amorreos. ¿Por qué? Porque su cultura dominaba tanto sobre las otras 9 que a veces se les menciona como representantes de la vida cananea. O sea, se habla de los cananeos como amorreos, ¿no? Como por ejemplo a los mexicanos, ¿no? Se llega a usar, hubo mayas y hubo aztecas y hubo varios y de repente se nos refiere como los aztecas, ¿no? Hasta juega México y la selección azteca porque era la cultura a lo mejor predominante, es con la que más se relaciona, se identifica y por eso se le llama así, ¿verdad? Entonces algo similar a lo que pasaba, eran 10 naciones, pero los amorreos era la tribu que predominaba, la que era más importante, la que estaba sobre las otras 9 y pues bueno, se le relaciona, se les menciona como representantes de las otras, se refiere a veces a los de Canaán como cananeos o a veces como amorreos, como vamos a ver en Génesis capítulo 15, versículo 13, vamos a ver esta promesa que Dios le da a Abraham y empezar a explicar mejor este pasaje. Génesis 15, versículo 13, dice así: entonces Jehová dijo ¿a quién? Fíjate, está Abraham sin H, todavía no era padre de multitudes, estaba Abraham ahí en sus pininos. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, hablando de Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿De quién está hablando? Del amorreo. Se habla de los cananitas como amorreos. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía, dice, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu tierra, a tu descendencia daré, ¿qué cosa? Esta tierra. Está hablando, Abraham estaba ahí en ese lugar, en la tierra de Canaán, y por eso dice Dios en el 16, dice, en la 4ª generación volverán acá. Luego dice en el 18, esta tierra, hablando del lugar donde estaba Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad, versículo 16, del amorreo hasta aquí. Dice, volverán acá, luego sale el amorreo. ¿Cuál es el lugar donde está Abraham? El lugar de los amorreos. Y en el 18 dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es el mismo lugar. ¿Qué lugar? Y empieza a aclarar desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dice la misma descripción que da en Josué 1. Cuando toma Josué la tierra de Canaán, dice versículo 19, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los seteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los jerjeseos y los jebuseos, y todo lo que acabe con eos, ahí pónselo también. Y aquí menciona el 21 a los amorreos y a los cananeos. Esto es bien interesante porque Dios está hablando con Abraham de que les iba a entregar la tierra de Canaán, y primero se menciona a sus habitantes como los amorreos en el 16, y después cuando da la lista detallada te encuentras que los amorreos están también incluidos en la lista de los 10 pueblos, y esto nos muestra cómo en el mismo pasaje se les menciona primero como uno de los al final como uno de los pueblos, y en el mismo pasaje al principio se les menciona también como los representantes de aquella tierra que les sería entregada. Otra cosa interesante es que amorreos y cananeos se mencionan juntos en un mismo versículo. En el 21 dice los amorreos, los cananeos. Entonces los críticos dicen que fue un término que se utilizó según la época, que uno le decía amorreos y otros cananeos, y pues este pasaje nos enseña que no puede ser cierto, porque si hubieran variado según la época no te encontrarías los términos juntos, los encontrarías en versículos diferentes, pero aquí en un mismo versículo, en el 21, tú ves que un autor usa el mismo término, amorreos, y usa el término cananeos. Entonces, si hubieran variado según la época que el autor los usó, no estarían juntos. Aquí los tenemos juntos. Aquí vemos cómo Dios está hablando de los habitantes de Canaán, y se les menciona primero como amorreos, por lo que te digo, porque a veces ellos son nombrados como representantes de las otras tribus. Hay otros casos como este, donde diferentes lugares o personas en la Biblia tienen más de un nombre. Tenemos el monte donde Moisés recibe los 10 mandamientos, a veces llamado como Horeb. Tienes ahí como ejemplo Éxodo 33:6 y 17:6. A veces llamado como el monte del Sinaí, Éxodo 34:2, Éxodo 16:1. Según los críticos, pues un autor le escribió como el monte Horeb, y el de Sinaí pues tuvo que haber sido otro autor. Si no, ¿por qué Moisés de repente le pone Horeb y de repente Sinaí, verdad? Otro ejemplo de los
los críticos es el suegro de Moisés. Vamos a ver esto, Éxodo capítulo 2, versículo 15, y ahorita respondemos tanto lo del suegro como lo del monte. Éxodo capítulo 2, versículo 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. 7 hijas ¿de quién? Del sacerdote de Madián. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Volviendo ellas, ¿de quién está hablando? De las hijas del sacerdote. Volviendo ellas a Reuel, su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Reuel. Él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. O sea, quedó bien Moisés, ¿verdad? Y hizo su luchita y pues sí, ya luego se ligó una de ellas, bien listo. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora. Él no, ¿cómo dice el dicho? No, algo de que no da paso sin guaracho, como algo así, ¿verdad? Dijo un salmista. Dice: Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Entonces aquí en primer lugar se le llama en el versículo 18 a este suegro de Moisés como Reuel, que era el sacerdote de Madián y que también era padre de sus hijas, obviamente, padre de una de las mujeres que se casó con Moisés, de las esposas de Moisés, por lo tanto la suegra de Moisés, y se llamaba Reuel. Pero de repente en el capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, en la misma persona, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, bla, 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 bla. Aquí dice que se llamaba ¿cómo? Y en el 18 que se llamaba. Entonces, por fin, ¿cómo se llamaba? ¿Jetro o Reuel? Se llamaba Jetro Reuel o Reuel Jetro, pero rima más la primera, ¿no? Porque la otra son así medio gacha, y de repente le decían Jetro y de repente le decían Reuel, o que es un pecado tener dos nombres, ¿no? Algunos hasta 3, ¿no? María de la Luz de los Pilares de no sé qué, y de los Santos Sagrados del Corazón, y no sé qué, un rollota ahí a veces se avienta, ¿no? Entonces esto es el argumento más absurdo de los críticos, porque según ellos casos como se evidencia que los pasajes vienen de diferentes autores, pero bueno, gracias a Dios nuevamente la arqueología les ha hecho el favor de desmentirlos con ejemplos del antiguo cercano oriente. ¿Qué es el antiguo cercano oriente? La época de donde la Biblia dice que proviene el Pentateuco, por ahí del 1400, donde vemos que estos casos donde un lugar, una persona tuviera 1, 2, 3 nombres era completamente común, era normal, como en nuestros tiempos. O sea, los críticos creen que antes eran, no sé, marcianos o no sé qué cosas. Nosotros sí podemos tener dos nombres, pero ellos no, ellos tienen que tener un nombre, y si se les menciona con 2, entonces son diferentes autores. Y lo más curioso es que hay casos, como ahorita vamos a ver, de la arqueología donde comprueban esto, y los arqueólogos ni por aquí les pasa a decir, como en esta piedra se menciona un lugar, una persona con 2 nombres, 2 personas tallaron la piedra. No, usan el sentido común y saben que esto era algo normal, pero los críticos buscan todas las tonterías habidas, posibles y por haber, para reforzar su hipótesis. Y bueno, tenemos ejemplos, como les decía, de la arqueología, donde vemos que en esos tiempos esto era normal. Tenemos un comandante militar egipcio que a veces es llamado Sebek-Q, y a veces como que dijeron: vamos a poner otro nombre porque está muy difícil el primero, ¿no? Sebek-Q, y su otro nombre está muy fácil, Ya, BJ y AA, se descomplicaron la vida, ¿verdad? De hecho, si tú en Google, en el buscador internet, pones estas 2 palabras juntas, haz la prueba y ponle Sebek-Q, si nada más, pon al ladito espacio y ponle Ya,
vas a ver que no hay muchos resultados en español, pero en inglés te van a aparecer varias páginas seculares, ojo, no estoy hablando de cristianas que dicen aquí está el argumento, seculares como si nada, hablando de esto como algo normal, que hablando de este personaje ponen ahí su biografía, primero Sebek-Q o entre paréntesis ya su segundo nombre, o a veces más claramente dicen Sebek-Q o coma, dice also named ya, que significa Sebek-Q, también nombrado, también llamado ya, mostrándonos que es una misma persona a quien se le asignaron dos nombres distintos. La estela de este hombre está en el Museo de la Universidad de Manchester y en ella también vemos que se usan tres nombres diferentes para llamar a la población de Palestina. El nombre de Mentius Setet para los beduinos asiáticos, Retenú para los sirios y Amú para los asiáticos. Tal como ocurre, como vimos la semana pasada, con ismaelitas y madianitas, o como hoy estamos viendo con cananeos y con amorreos, o como el monte Sinaí y el monte de Oreb. Era completamente normal que un lugar, una persona tuviera dos o tres nombres distintos. Tenemos otros ejemplos de nombres de Mesopotamia, la leyenda de Aikar, a quien también se le llama Abba Enlil Dari, mejor que lo dejen como Aikar, ¿verdad? Porque el otro está así como que Abba Enlil Dari o Aikar. Tenemos al rey asirio Tiglat-Pileser III, también llamado Pul. Es chistoso como uno es muy complicado y otro fácil, ¿no? Como que el segundo nombre era el de flojera, así cuando la esposa se enojaba le decía Tiglat-Pileser III, ven acá, y cuando estaba cariñosa, Pulsito, vamos a dormir, ¿no? Luego vino su hijo Salmanasar V, también se le llamaba Ulalai, así está medio raro, ¿no? Lo veía la esposa ahí saliendo de bañarse, Ulalai, ¿no? Y se enojaba con él, y también Salmanasar, ven acá. Y eran dos nombres distintos para una misma persona. Hay varios reyes hititas de esa época con dos nombres distintos, también reforzando lo del monte de Oreb y pueblos, incluso naciones. Tenemos la forma de referirse al país y al pueblo mitano con nombres distintos al país y al pueblo mitano. Primero se le llama Mitaní y Anilgabat, y luego te encuentras que repite el país pero no repite el nombre del pueblo. Luego se le menciona como Mitaní o Mitani, como no sé cómo se diga, y Urros. Tenemos la estela de Merneptah, está difícil de pronunciar, pero ahí está. También es conocida como la estela de Israel. Ahí se habla de la nación de Egipto con dos nombres diferentes. No estamos hablando de un monte, de un pueblo, de un país. Se les menciona con el nombre de Kemit y con el nombre de Tameri. Ningún arqueólogo, como te decía, serio, dice que esto es muestra que fue tallada por dos personas diferentes. Es una estela, una piedra que tuvo que haber sido tallada en la misma época, porque si no, una parte del texto se hubiera corrosionado, corrompido, o erosionado más que el otro, pero permanece igual, nos muestra que es del mismo tiempo, del mismo autor, la letra es la misma, y ahí se menciona un mismo pueblo, una misma nación, Egipto, con dos nombres distintos. Obviamente, los arqueólogos no dicen, son dos diferentes autores, ¿verdad? Y el otro vino y erosionó la piedra para que quedara igual, como si fuera de años atrás, y la talló con el mismo nombre. No, saben que es un mismo lugar con dos nombres diferentes asignados. Y así podríamos seguir con una lista larga. El caso es que la conclusión es que en esos tiempos mucha gente, muchos lugares eran mencionados, y es normal con más de un nombre. Este argumento que usan los críticos es de los más tontos que hemos estudiado hasta ahorita, ¿verdad? Porque como vemos, pues muchos de nosotros tenemos dos nombres. Mi esposa se llama Abigail Gabriela. ¿Te imaginas que se escribiera de nosotros hoy, no? Jesse se casó con Abigail, y en otro documento otra persona. Jesse se fue de viaje después de casado con Gabriela, y dentro de 2000 años, haciendo un estudio de nuestras vidas, va a llegar un loco, ¿no? Como estos críticos. Conclusión: Jesse no es un hombre de Dios porque anduvo con dos mujeres. Aquí está con Abigail y anduvo también con Gabriela. Y aunque nos riamos, es algo similar lo que hacen los críticos. O sea, sin ponerse a estudiar, investigar. Imagínate que en 2000 años, sin saber que en el año 2000, obviamente no vamos a llegar al 4000, ¿verdad? Pero estoy haciendo una suposición. Sin saber que en el 2000 era común usar dos nombres, empezaran a sacar conclusiones, dirían tonterías como estas. ¿Qué es lo que hacen exactamente los críticos? Sacan conclusiones sin antes ponerse a investigar el contexto de la historia, del lugar, de la región, de los tiempos, sin antes poner a ver, era normal o no era normal. Se ponen a hablar tonterías y a sacar conclusiones y juicios sin antes haber investigado las costumbres de la época que están juzgando. Entonces, la nomenclatura, la diferencia de nombres, no tiene tampoco un peso en sus argumentos para decir que el Pentateuco viene
de 3 o 4 autores diferentes o más. En segundo lugar, la legislación. Según los críticos, algunas leyes del Pentateuco se repiten y hay otras que se contradicen, lo cual muestra diferencia de autores. ¿Cuál es la respuesta a este argumento? Que los pequeños cambios, como hemos explicado ahorita uno, que se hicieron, algunos, no muchos, los poquitos o el poquito, se hicieron para adecuar estas leyes a las circunstancias cambiantes, es decir, a las nuevas condiciones de vida. Por ejemplo, yo me puse a leer bien, versículo por versículo, ese ejemplo que les cité ahí. Números 27 del 1 al 11 y Números 36 del 1 al 9 supuestamente altera lo que está ordenado en Números 26 del 52 al 26. Si tú lo lees todo en casa, que está un poco largo, te vas a dar cuenta que en primer lugar no se está quebrantando ninguna ley. ¿Qué es lo que pasa aquí? En Números 26 se da el orden para la repartición de la tierra según pues los hombres, ¿verdad? Los jefes de familia, las tribus, etcétera, etcétera. Y si a ti te toca tal, a ti te toca tal, a ti te toca tal. Y bueno, la heredad, tú sabes, era para el hombre y del hombre pasaba al primogénito y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con Números 27 y 36? Trata una problemática acerca de las hijas del Zelofejad, que acuden con Moisés para pedirles que no les quitara su heredad, que la parte que les había sido asignada a su padre se las dieran a ellas, porque su padre había muerto y no había dejado un hijo, hombre, heredero. Entonces le dicen, no dejes que el nombre de mi padre quede sin memoria, déjanos a nosotras habitar la heredad. Y es lo que trata la problemática de ellas, y sus esposos aparecen luego en el 36, y entonces Moisés acude con Dios, le pregunta qué hago, y Dios le autoriza a dárselas, y le dice qué hacer en futuros casos como este. Mucho ojo, no hubo una nueva ley. Dios no dijo, ¿sabes qué? La otra se altera y ahora es esta. No se quebrantó la otra, porque los otros quedaron con sus con su parte del territorio, con su porción. A nadie se le quitó nada. Lo único que hubo es a la ley que ya había un agregado, esta pequeña modificación de acuerdo a las circunstancias. El agregado de que si alguien de los que ya tenían un territorio designado moría y no tenía hijos herederos, pues se podía darle ese territorio a sus hijas. Y es lo mismo con las otras leyes. Son agregados únicamente como este que se hacen según las circunstancias o la problemática que se presentara, que no hubo antes. Pero jamás, como ellos dicen, se quebranta una ley o se da una nueva que contradiga la otra. Esta es una mentira y no hay forma de demostrarlo. En tercer lugar, las costumbres. Según los críticos, en los documentos del autor P, el padre pone el nombre a los niños, pero en los documentos de los autores J y E, esta tarea se le asigna a la madre. Concluyen ellos que son documentos que se originaron en lugares diferentes, en épocas y costumbres diferentes. Esto es mentira, porque examinando los documentos J y E te encuentras que hay 20 casos que efectivamente concuerdan con lo que dicen los críticos, se ajustan a la regla, pero hay también 14 excepciones que no saben cómo explicar y que tiran a la basura su argumento. ¿Por qué se debe esta variación? Que de repente es el padre y de repente es la madre. No es porque porque dependa del autor que lo escribió, sino porque depende de las circunstancias del nacimiento. Cuando las circunstancias del nacimiento tenían que ver con el padre ponía el nombre. Cuando las circunstancias del nacimiento tenían que ver con la madre ponía el nombre. Un ejemplo tenemos con Ana, que era estéril y estaba clamando a Dios para que le diera un hijo, y le hace un voto, le dice, yo te lo voy a entregar y te va a servir a ti, y se va a preparar para el ministerio, y está llorando, ¿no? Y hasta el sumo sacerdote la ve y la ve susurrando porque está hablando con Dios, le dice que si estaba briaga, ¿no? Ya volviste a las andadas, mi Ana, y todo. Después de un rollo que cuenta 1 Samuel capítulo 1, le nace el hijo a Ana, y dice ahí en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, en el versículo 20, que Ana hizo lo siguiente. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. La circunstancia tenía que ver con ella le pone el nombre. Cuando tenía que ver con el papá le ponía el nombre. Cuando no tenía que ver con ninguno, fue un nacimiento normal, se echaban un volado, allí lo sol, pues ahí está, tú le pones, yo le pongo el nombre, ¿verdad? Ahí no había, ahí era casual, cualquiera de los dos, únicamente era el hombre o la mujer cuando las circunstancias tienen que ver con uno o con el otro. En cuarto lugar, la ética. Según tus compadres, los críticos J y E, el autor de los documentos de Jehová y de Elohim, que se refieren a Dios con esos nombres,
tienen estos documentos poca sensibilidad moral, poca ética, mientras que P sí la tiene. Y cita nuevamente como su ejemplo y su historia más grande, pues el argumento más absurdo. Su grande descubrimiento y su grande historia para respaldar este argumento es que J y E no son morales y éticos, pero P sí los tiene. Se basan en la historia donde Jacobo engaña a su padre para conseguir la bendición de Esaú con la ayuda de su madre Rebeca, ¿se acuerdan? Está a punto de morir su padre, entonces sale Esaú al campo a cazar un animal para darle guisado a su padre. La madre le dice a Jacob que era su hijito amado, así como hay padres, ¿verdad?, que hacen favoritismo con los hijos, que a uno le dan de regalo de cumpleaños un coche y al otro un balón y tienen la misma edad, y al uno de viaje lo mandamos a Europa y el otro aquí a San Mateo Atenco a que se compre unos zapatos y de los de rebaja, mi hijo, nada más. Hay padres que hacen favoritismo y esto es pésimo porque trae pleito entre los hijos. Yo les he dicho, únicamente marca diferencia cuando uno se lo ganó, cuando es una ocasión especial, que se graduó y el otro no, que es su cumpleaños y el otro no, que sacó un 10 y el otro no, y eso va a motivar al otro. Pero cuando da gratis, tienes un favor con el otro y con el otro no, pues entonces va a haber envidias entre ellos. Y es lo que hace la mamita, ¿no? Dice, ay, Jacobcito, mi hijito, no, tú eres el chiquito, y sabes que tu padre era bendecir a Esaú, era bien importante la bendición del padre antes de morir. Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo voy a preparar ese guisado a tu padre y tú ve y ponte unas pieles de no sé qué animal y disfrázate, porque su hermano era velludo, ¿no? Entonces tú póntelas y tu padre, que ya está medio ciego y no existía Devlin en esos tiempos, pues no te va a poder ver, entonces te va a tocar y va a pensar que eres Esaú y te va a dar la bendición. Y váyase esto y le roban la bendición a su hermano. Y según los críticos, pues bueno, esto es una evidencia de la poca ética que tiene el documento J y el documento E. Ahora, hay dos preguntas interesantes. ¿El texto narra esto que estamos diciendo? Por supuesto que sí. ¿Narra un fraude? Sí. ¿Narra un robo? Sí. ¿Narra algo poco ético, poco moral? Por supuesto que sí. Pero la pregunta importante no es esta. La pregunta importante es, ¿el texto lo aprueba? En alguna parte ves que diga y entonces Dios bendijo a Jacob por tranza. En ninguna parte lo aprueba el texto y ay, qué bueno que lo hizo. No, de hecho el mismo texto más adelante narra que Jacob recibió una disciplina y es engañado por Labán, que le dice, ¿quieres a mi hija Raquel? Pues chambéale 7 años, y chambea los 7 años y le da Lea, pero tú me dijiste lero, y trabajas otros 7 años y recibe una disciplina. Fíjate, él engañó, y la moraleja que te da la Biblia, tú engañas, vas a ser engañado. Después no te quejes cuando te defraudaron, porque tú hiciste lo mismo años atrás, y es la disciplina que recibe Jacob. La misma Rebeca también sufre porque tiene que despedirse de su hijito amado, quien después de engañar a su hermanito, su hermano pues se enoja, como el grande saca la espada, lo quería matar y el otro tiene que huir para salvar la vida. Después todo se arregla, ¿no? Jacob se arrepiente, se reconcilia con su hermano, etcétera, etcétera, pero jamás el texto apoya esta decisión de Jacob y de su madre. Narra algo moral, algo no moral, algo no ético, pero deja una moraleja y jamás apoya lo sucedido. Y muchas partes de la Biblia, como les puse ahí, pues sucede lo mismo. La Biblia narra a David fornicando, narra a David cometiendo asesinato, narra a Pedro mintiendo y maldiciendo. No creas que maldecir era rayos y centellas, Batman. Quiere decir que lamentó en hebreo o en griego o en lo que hablara. Eran groserías, eran insultos. Pero sí. Quién sabe qué dijo, pero algo muy fuerte dijo, ¿no? Y la Biblia pues no puede ser específica en estas cosas, pero jamás apoya todo esto. La Biblia desenmascara los errores de los grandes hombres de Dios, narra a Noé embriagándose, a uno de sus hijos, a Cam, de donde viene la maldición de los hijos de Cam, de Canaán. Supuestamente, según algunos teólogos, dice que lo vio desnudo, significa que abusó de él. En fin, podríamos seguir con un montón más. A Jonás no obedeciendo la orden de Dios, a Sansón, un juez ungido, escogido por Dios, fallando. Hay muchas partes donde la Biblia pasa esto, pero nunca los apoya, nunca dice, ay, qué bueno que lo hicieron. Siempre todos reciben una consecuencia, una disciplina, y los que Dios después los bendice es porque antes procedieron al arrepentimiento. En este caso es lo mismo. No pueden decir, P como trae las leyes y el código sacerdotal, ese sí es bien santo y bien ético, pero J y no, porque mira las cosas que narran obviamente
simplemente porque es la historia de Israel. El documento P narra 1 o 2 historias de los patriarcas, nada más. Todo lo demás se limita a leyes. Obviamente no ibas a encontrar algo no ético en las leyes, que eso sí era ordenado por Dios. Lo demás no era algo ordenado por Dios, era una descripción de lo que había pasado solamente. Entonces esto es absurdo. Es como si en los futuros textos de historia de México hablaran de la corrupción que hubo en el país en el año 2000 aproximadamente, y las consecuencias, ¿no? Y la pobreza y la maldad, bla, bla, bla. Y imagínate que dijeran algunos años lo mismo, ¿no? Pues ¿sabes qué? Por hablar de maldad, este texto es inmoral, este texto de historia es inmoral, es no ético, pero la Constitución, que tiene leyes y que tiene moral y que tiene ética, esa sí es correcta, esa sí es moral, esa sí es ética. Pues es absurdo. Simplemente uno es documento de historia, obviamente va a narrar lo bueno y lo malo de la historia, y otro es un documento de leyes que tienen que ser buenas, que si está un sistema avanzado, pues tienen que ser éticas y morales, ¿verdad? Y no puedes decir que uno se pone al otro, simplemente son dos diferentes documentos. Es lo mismo que pasa aquí con JE y con P. P es un documento de leyes, dadas por Dios, que tiene que ser ético. JE es un documento de historia, de la historia de Israel en su mayoría, donde a veces como casos como casos como el de Jacob, pues no va a haber ética, pero lo importante aquí, hay que remarcarlo, es que la Biblia no los aprueba. La Biblia habla, pero eso no hace el texto no ético o no moral, porque nunca lo apoya, únicamente lo describe. En quinto lugar, supuestas palabras arameas. Esta es importante, y con esta te pueden chamaquear si no sabes. Fíjate, el pueblo de Israel, como ya vimos, fue llevado cautivo en el 607 al 538 a.C. a Babilonia. ¿Qué pasó en ese momento? Los judíos empezaron a abandonar su lengua hebrea y la cambiaron por el arameo, que se hablaba más. La presencia de una palabra aramea en un texto bíblico, ¿qué nos muestra? Que viene después de ese periodo, ¿estamos de acuerdo? Esto es cierto. Tú ves una palabra que está en arameo, y bueno, la influencia de la lengua aramea le recibieron hasta después del 600 a.C. Ese texto, por lógica, tiene que ser asignado hasta después del 600 de Cristo. Es un texto que viene del periodo del posexilio, después del 600, que fueron llevados ellos a la cautividad en Babilonia. Esto es cierto. Ahora, el problema viene cuando los críticos dicen, según ellos, que parte del Pentateuco viene después del exilio, o sea, que hay palabras del Pentateuco arameas, y por lo tanto, dicen ellos, esa parte del Pentateuco no puede venir de 1400, porque tiene una palabra aramea, y la influencia aramea la recibieron de la lengua aramea hasta después del 600. ¿Sí queda claro o no? ¿Su argumento es lógico? Sí. ¿Es cierto? Por supuesto que sí. Es como si hoy inventaran una palabra nueva en el 2011, ¿no? Y no se usó nunca años atrás, y de repente viene un texto que dice que es del 1990 con esa palabra, y dices, a mí no me chamaqueas, y esa palabra la inventaron en el 2011. Es lo que los críticos dicen acerca del Pentateuco. La influencia del arameo la recibieron en el 600 después de Cristo y en adelante, y si hay textos que dicen que vienen del 1400 pero tienen palabras arameas, pues nos quieren ver la cara. Tienen que venir de muchos años después. El argumento es lógico, sí, es cierto, sí, pero las evidencias no lo son. Quiero leerles lo que dice uno de los arqueólogos que hablamos en estudios pasados, de apellido Archer. Dice: después de examinar un gran número de palabras hebreas que los críticos han clasificado como arameas, dichas palabras terminan reclamando la naturaleza de verdaderas palabras hebreas, o bien se descubre que derivan del fenicio, del árabe o del babilonio, pero no del arameo. Por ejemplo, dice él, muchos críticos han dado por sentado que sustantivos hebreos terminados en non son arameos, porque en arameo la terminación an es muy común, pero dicha terminación también es frecuente en el babilonio y es frecuente en el árabe. Y dice él, se necesitaría mucha más evidencia adicional para poder demostrar que una palabra así no podría haber sido una palabra hebrea de los tiempos cananeos. Uno de los críticos alemanes, Emil Friedrich Kautzsch, quién sabe cómo se pronuncia, es Kautzsch, iba a decir che, pero esa no, esos son los argentinos, ¿verdad? CH, hizo una lista de 350 palabras de posible origen arameo, y sobre esta base de palabras los críticos agarran 1500 versículos aproximadamente del Antiguo Testamento, y como dicen, como tiene esta palabra de la lista de Kautzsch, de las 350 palabras arameas, entonces tiene que ser asignado a una fecha tardía, o sea, lo pasan a que fue escrito alrededor del 600 antes de Cristo.
Robert Dick Wilson, ¿se acuerdan de él? Es el apologista que hablamos en los primeros estudios, que hablaba más de 45 idiomas y dialectos, y se aprendió todo el Nuevo Testamento en su traducción en hebrea y casi todo el Antiguo Testamento. En fin, un erudito. Hizo un estudio acerca de estas 350 palabras y llegó a las siguientes conclusiones que les puse ahí, están muy buenas. La conclusión que él llega después de ese estudio. Dice, número 1, 150 de las 350 palabras, dice, jamás se encuentran en ningún dialecto arameo. Mucho ojo, las 350 palabras fueron propuestas por Couch como posibles palabras arameas, pero no les constaba por el origen y por la forma y cómo era la palabra. Posiblemente si él es arameo, pero hasta ahí llegó. Este hombre se puso a investigar y dice, de las 350 quitamos 150, quedan 200. 150 jamás las encuentras en ningún dialecto arameo. Tal vez alguna pronunciación, alguna terminación es similar, pero no, y por eso se la asignó como posible aramea, pero no lo es. En segundo lugar, 235 de las 350 jamás se encuentran en la literatura aramea del siglo II a.C. Esto es bien importante porque según este criterio que dan los críticos y esta lista de los críticos, partes del Antiguo Testamento entonces no únicamente deberían ser asignadas al 600 a.C., sino mucho más tarde, al 200 a.C. Si tenemos 235 de las 350 palabras que no aparecen en la literatura aramea sino hasta el siglo II a.C., entonces no son versículos que vienen, si así fuera, del 600 a.C., sino del 200 más o menos a.C., y eso es completamente absurdo porque sabemos que el canon de los hebreos pues ya estaba formado y establecido desde el 400 a.C. En tercer lugar, dice, solo 40 de las palabras encontradas antes del siglo II, de cuando supuestamente recibieron los judíos la influencia de la lengua aramea, dice, aparecen únicamente en lenguas arameas del cercano oriente. Solo 40 de las palabras encontradas antes del siglo II aparecen en las lenguas arameas del cercano oriente. 4, y aquí viene lo más bueno, lo que nos importa, dice, solo 50 de las 350 están en el Pentateuco. Ah, caray, oye, pues esas 50, pues los que sean, ¿verdad? Con una que encuentres, dices, esa parte del Pentateuco, pues, ¿a poco Moisés también profetizó la palabra que se iba a dictar después en arameo? Pero aquí viene lo bueno, dice, más de 2/3, o sea, aproximadamente 33 de las 50 palabras supuestamente arameas, pues resulta que no eran arameas. Tan eran arameas que, ¿qué creen? Que cuando se hizo la traducción de la Biblia del hebreo al arameo, estas 33 palabras tuvieron que ser cambiadas por verdaderas palabras arameas, porque los que hablaban la lengua aramea no le entendían. Entonces es ilógico, ¿no? Como si es aramea, pues ¿para qué la cambias? Si la cambias porque no la entiendes en el texto, en la traducción, es porque no es arameo. Hacemos una traducción del Antiguo Testamento al español, del hebreo al español, y alguien dice, el hebreo tiene palabras que a mí se me hace que vienen del español. Ahí algún rey de España se metió también y hacen sus rollos, ¿no? Y más o menos la pronunciación. Entonces aquí hay 50 palabras que yo digo que pueden ser en el idioma español, ¿no? Y se traduce del hebreo al español. ¿Qué harías con esas 50 palabras? No las quitas, porque las entiendes perfecto, no hay necesidad, no tienes que traducir nada, están en español. Si las cambian y llega alguien que habla español y empieza a leer, le entiende todo, pero no le entiende las 50 palabras, es porque no es español. Entonces es lo que pasa aquí. Ellos dicen, son posiblemente arameas. Ah, caray, ¿y por qué al hacer la traducción al arameo las tuvieron que cambiar? ¿Por qué no se les entendía? ¿Por qué? Porque eran similares tal vez al arameo, pero no eran arameas. Nos quedaron 20 palabras. ¿Qué pasa con esas? Las palabras restantes, un aproximado de 20, son 17, 18 que no se cambiaron en las traducciones arameas. Pues bueno, tampoco son propiedad única del arameo entre las lenguas del cercano oriente. O sea, eran, como hablamos hace rato, como decía el arqueólogo Archer, él en el caso de la terminación on y el an, pues palabras tal vez de origen fenicio, de árabe, de babilonio, a lo mejor incluso hasta hebreas, pero definitivamente dice, no son arameas. No hay una sola palabra aramea en el Pentateuco. Esto es mentira. Y 7 dice, 120 de las 350 palabras fueron usadas por otros escritores del Antiguo Testamento. Esto es bien interesante. 700 años antes dice que se encontraron en los documentos arameos. Ah, caray.
¿Cómo un autor puede utilizar a 700 años antes? Hablamos de otros pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que aquí no hay problemática ni duda en cuanto a la fecha que se le asigna. Aquí sí están de acuerdo, pero hay que preguntarles por qué entonces la tiene 700 años antes que aparezcan en documentos arameos. Es imposible entender cómo los hebreos tomaron tantas palabras que no se usaron hasta 700 años después. Más bien, esto nos parece indicar que son palabras hebreas que los judíos incorporaron después al arameo durante el proceso que ellos cambiaron de lengua, pero no son palabras arameas. Esto en el resto del Antiguo Testamento, y en el Pentateuco, repetimos, no hay una sola palabra aramea usada ni en el 20, ni en el 50, ni en el 600, ni en ningún solo momento. Entonces, toda la hipótesis documentaria que hemos visto, que terminamos hoy, pues está basada en este cúmulo de argumentos que hemos dedicado ya con este estudio 6 horas para estudiar, ya un ratote, ¿verdad? Y cuando se presentan todas juntas parecen tener peso. Cuando a ti te lo dicen a primera instancia, es que hay palabras y hay contradicciones y la diferencia de los nombres de Dios y hay cosas que no encajan con la época y en el tiempo no pasaba esto y el otro, y pues parece que sí, ¿verdad? Pero cuando tú analizas una por una te das cuenta que ninguna presenta un argumento convincente. O sea, la hipótesis documentaria tiene peso cuando se juntan todos los argumentos para llevarnos a la misma conclusión, pero esta, por así llamarle, fuerza acumulativa de uno más otro, más otro, más otro, más otro, pierde toda su fuerza, pierde todo su peso cuando vemos que cada uno de ellos por separado, al estudiarse y desmenuzarse, ninguno tiene validez. Es como que tú sumaras 0 más 0 más 0 más 0 más 0, son un montón de números, pero todos son 0, el resultado es 0. La hipótesis documentaria es lo que pasa, un montón de argumentos y todos tienen peso, pero todos son 0, ninguno tiene validez, por lo tanto el resultado tampoco tiene validez. Cada argumento ha sido respondido y nos da evidencia de que es Moisés quien escribió el Pentateuco, de que es en la fecha que la Biblia dice, porque todo encaja en su lugar. Las costumbres, las leyes, las tradiciones del Pentateuco, hemos visto, concuerdan con lo que la arqueología ha descubierto acerca de las costumbres y las leyes y las tradiciones en esa época. Es decir, conclusión, lo que la Biblia dice es compatible con lo que la historia y la arqueología han demostrado. El Pentateuco lo escribió Moisés en el 1400 a.C., no Juancho y Emanuel y Pancho y el otro que era y Daniel, ¿verdad? O quién sabe cómo les llamaron, J.E.P. y de estas son marihuanadas. Se agarró Wellhausen y sus compadres, se fumó un churro de marihuana y dijo, vamos a leer la Biblia y a ver qué tantas herejías sacamos. Lo que es no tener nada que hacer de esta gente, ¿verdad? En lugar de, aparte, bueno, si no la crees, pues está bien, mijo, pues ponte a hacer lo que quieras, pero se ponen a no sé cuántas horas de su vida a invertir, a perder el tiempo y todo para que 30 años después la arqueología pues desmintiera todos sus argumentos. Vamos a terminar viendo la evidencia interna y externa que habla de Moisés como el autor del Pentateuco, aparte de todo lo que hemos visto, porque todo es evidencia, ¿no? Cada vez que algo pues se desmiente, y eso le da favor a la autoría mosaica del Pentateuco, ¿no? Oye, que en esos tiempos no se llevan a cabo viajes largos, ¿qué crees? Que la arqueología muestra que sí, es una evidencia a favor de Moisés. Oye, que en esos tiempos no había códigos legales y éticos tan avanzados, ¿qué crees? Que la arqueología muestra que sí, otra evidencia a favor de Moisés. Y bueno, aparte de todo esto, vamos a ver ahora lo que la Biblia dice y lo que documentos fuera de la Biblia dice. En primer lugar, pues Moisés estaba capacitado para escribir el Pentateuco, no era un oficio común el del escriba. En los primeros estudios, ¿se acuerdan que vimos que era algo que era designado únicamente a un grupo de personas, los escribas? Pero Moisés creció en casa de Faraón y por lo tanto estaba capacitado, porque él fue enseñado e instruido en Egipto, que era una civilización muy avanzada, fue instruido como hijo de los príncipes, como príncipe, y entonces pues él tenía la capacidad, la habilidad, la enseñanza para hacerlo. De hecho, la misma Biblia en Hechos 7, versículo 22, dice así, Hechos 7, versículo 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y fíjate, todo pasa por algo, ¿no? Este hombre fue llevado ahí y lo educó su mamá los primeros años, nunca los perdió porque seguían ahí, pero siendo esclavos, pero no vivía con ellos. Y a lo mejor se preguntarían ¿por qué pasó esto? Bueno, pasó porque a través de esto este hombre fue educado e instruido para poder dejar estos textos maravillosos. Si él no hubiera sido llevado a Egipto, ¿quién hubiera escrito entonces el Pentateuco? No hubiera habido alguien con instrucción, con
que a lo mejor dicen, oye, Dios lo hubiera ayudado. Sí, pero tú tienes que prepararte para lo que haces, ¿no? Hemos visto esto en muchos estudios ahí entre semana en la iglesia, no es de que, Señor, respáldame y ya estuvo, ¿no? Te va a respaldar, pero tienes que prepararte para lo que vas a hacer, ¿no? José administra los graneros y prepara a David para ser rey, a José para cumplir su sueño, a los discípulos también, no llegó y dice, les impuso manos y les pasó el conocimiento y los dones y todo, sino que dice, estableció a 12 para que estuvieran con él 3 años y medio y los instruyó y discipuló y después fueron enviados a predicar. Entonces, de igual forma, el autor de esto tenía que haber sido preparado. Sí, Dios tal vez, pues, obviamente lo puede hacer todo, ¿no? Pero no hubiera sonado, no hubiera sido compatible con lo que la Biblia dice, donde todos los hombres de Dios pues se esforzaron y lo que hicieron antes se prepararon para hacerlo. Sí pudo haber dicho, a ver, te paso la habilidad de escribir, pero no es así. Él tuvo que ser preparado para eso. Entonces todo, como dice Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Este tiempo de dificultad en la vida de Moisés, donde él pierde su familia y bueno, dificultad porque tiene que ir a vivir ahí, ¿verdad? Porque fue fácil, no vivió como esclavo, vivió como príncipe, pero eso obró para su bien, para el bien del resto de la humanidad, que pudo él estar capacitado para escribir el Pentateuco. En segundo lugar, pues tuvo mucho tiempo para registrar la historia de Israel. Llevar a cabo el registro del Pentateuco pues no es algo fácil, ¿verdad? Y él tuvo 40 años que pasó en Egipto y luego otros 40 años en el desierto de Madián cuando sale huyendo de Egipto, donde él perfectamente pues pudo haber registrado y sido inspirado por Dios para haber escrito toda la historia de Israel junto con las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otros 40 años más en el desierto antes de entrar a Canaán, pero ahí ya tenían la ley dada, ¿verdad? Ya no tenía tanto tiempo porque estaba a cargo del pueblo. Y de igual forma esos años pues en vano, aparentemente, entre comillas, 40 años con Madián apacentando ovejas nada más, pues fue por algo, le dio el tiempo, no lo pensamos, pero dio el tiempo para poder escribir. Hay que usar bien nuestro tiempo. Dios te da 40 años y 50 y 60 y 70 y muchos los tiran a la basura y a lo, es que no tengo nada que hacer, ponte uso, porque Moisés pudo haber dicho, pues estoy apacentando ovejas nada más, hay mugre borrego, a ver, vete para acá y ahora tú vete para allá. Él ocupó ese tiempo, dijo, Señor, tú en este tiempo vas a hacer algo, ninguno es tiempo perdido. Uy, pues estoy sin trabajo ahorita, uy, pues no tengo nada, me echo a ver la tele, me aviento a dormir, a comer. No desperdicies tu tiempo, Dios todo lo pone para algo. A lo mejor Él quiere que ese tiempo tú inicies un estudio, que salgas a predicar, o que te juntes con tu familia, o que te pongas a hacer ejercicio, que te pongas a leer la Biblia, orar, yo no sé qué cosa, pero no tires tu tiempo a la basura. Entonces Moisés tuvo el tiempo y tuvo la capacidad, la enseñanza para hacerlo. En tercer lugar, tenemos varios versículos del Pentateuco, vamos nada más a leerlos para que queden aquí registrados en la grabación. Se los puse todos ahí en su hoja. Ya no vamos a poder leer uno por uno porque ya se nos va el tiempo. Nos quedan 4 minutos como con 35 segundos, 34, 33, 32, 31, 30. Entonces se nos va el tiempo, así que nos apuramos, ¿verdad? El testimonio del Pentateuco. Tenemos cuando Dios juzga a Amalek. Éxodo 17:14 se menciona que Dios le dijo a Moisés, escribe esto que he designado en contra de Amalek. El libro del pacto, que se narra en Éxodo 20:22 al 23:33, en el capítulo 24, versículo 4, se narra ahí específicamente que es Moisés quien lo escribe. Ahí ya me entró la duda, ¿por qué 24? Vamos a ver si es cierto, a lo mejor es 23. Y ahí fue otro error de la computadora que se enchamuca luego y cambia las... ¿Sí es 24:4? Sí. Exacto, termina en el 23:33 el libro del pacto y en el 24:4 narra que Moisés lo había escrito. Está bien. La renovación del pacto, Éxodo 34 del 10 al 27, y en el versículo 27 narra que es Moisés quien lo escribió. Luego si quieren confirmen uno por uno en su casa. El itinerario de Israel en Números 33:2 se le asigna también su escritura a Moisés. El código de Deuteronomio, que es desde el capítulo 5 hasta el 30, específicamente en el capítulo 31 versículo 9 y versículo 24 y 26 habla que es Moisés quien lo escribe. El cántico de Moisés de Deuteronomio 31 y 32 también dice que es Moisés quien lo escribe, y hay muchos documentos legales más donde al principio o al final dice que es Moisés el autor. Tenemos el testimonio de otros libros del Antiguo Testamento. Esto es bien importante, donde se habla de dos cosas: de lo que Moisés mandó, o sea, la tradición oral, pero también se aclara de lo que Moisés escribió. La Biblia habla
hablaba de una ley escrita. Mucho ojo, porque según los críticos fueron pasando todas las cosas de Moisés de generación en generación mediante la tradición oral. Y sí, tal vez hubo, ¿no? Como hay siempre pues las historias, las anécdotas del abuelo al hijo y luego al nieto y el bisnieto, y va de generación en generación, y según ellos de repente llegaron a J, E, P y D y las registraron por escrito, más lo que de su mano le quisieron agregar. Esto no es cierto, porque la Biblia en el Antiguo Testamento hay pasajes, mucho ojo, anteriores al año 800 antes de Cristo, que es el año donde supuestamente se inició el proceso de redacción del Pentateuco, donde se engañó a todos haciéndoles creer que Moisés era el autor. Hay pasajes de antes de esa época, de antes donde se inicia esta supuesta redacción ficticia que dicen los críticos, donde hablan que ya el pueblo tenía antes del año 800 una ley escrita y que dicen fue dada por Moisés. Hay que preguntarle a los críticos por qué libros antes de esa fecha, de ese engaño, hablaban ya de una ley escrita, no oral, sino algo que ya estaba escrito, y por qué se lo asignan a Moisés si esta creencia, la ley escrita, vino supuestamente después del 800 antes de Cristo. Y les puse ahí las dos listas, la lista donde se habla de lo que Moisés habló, la tradición oral, como Josué 1.7, Segunda de Reyes 23.25, Primera de Crónicas 22.13, hay un montón de Segunda de Crónicas, el 5.10, el 30.16, 33.8, 34.14, Esdras 3.2 y 7.6, Nehemías 1.7 y 8, 9.14, 10.29, Daniel 19, versículos 11 y 13, Malaquías 4.4, y tenemos también versículos donde se habla, y esto es lo importante, de lo que Moisés escribió, o sea, donde se aclara que ya había una ley escrita y se le asigna la autoría a Moisés. Josué 1.8, estos sí vamos a leer 2-3 ejemplos nada más, ya casi terminamos. Josué capítulo 1, versículo 8, porque estos son bien importantes, porque Josué viene más o menos igual del 1300 antes de Cristo. Entonces, si la ley escrita se plasmó hasta el 800 a través del fraude de estos cuatro autores, ¿por qué Josué, que viene 500 años antes, pues habla de que ya había una ley escrita? Y así con muchos pasajes más. Josué 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Si no había hasta 500 años después. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está narrado o escrito. Había un libro de la ley escrito, dice, porque entonces será prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 8:31, Josué 23:6, tenemos Primera de Reyes también, capítulo 2, versículo 3, vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Segunda de Reyes 14:6, Segunda de Crónicas 23:8, 25:4, 35:12, Esdras 6:18, Nehemías, vamos a leerlo, capítulo 8, versículo 1, también habla de una ley escrita. Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Había un libro de la ley, dice, de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nehemías 8:14 también, y Nehemías 13, versículo 1. Todos estos pasajes hablan de que ya había, antes del año 800 antes de Cristo, una ley escrita. Volvemos a preguntar, pues bueno, ¿por qué? Si hasta el 800 se plasmó por escrito el Pentateuco, antes del 800 ya la Biblia dice la ley de Moisés, lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Por qué? Si esto no estaba supuestamente ya plasmado. Tenemos el testimonio del Nuevo Testamento, Marcos 12:19, Juan 1:17, Romanos 10:5. Les puse únicamente una cita por libro, porque por lo regular hay libros que tienen 2-3 referencias, por nada más les puse una de cada uno. Romanos 10:5, Lucas 2:22, Hechos 3:22, 1 Corintios 9:9, Hebreos 9:19, Apocalipsis 15:3, etcétera, etcétera, etcétera. El testimonio de Jesucristo en Marcos 7:10 y Marcos 10 del 3 al 5, Lucas 5:14 y Lucas 16:29 al 31, Juan 7:19, Juan 7:23, etcétera, etcétera, etcétera. También Jesús habla de Moisés como el autor. Entonces, cuando los críticos dicen el Pentateuco es un fraude, están diciendo el Nuevo Testamento y Jesucristo también son un fraude.
y se enfrentan con un problema triple. Están diciendo también todo el resto del Antiguo Testamento que habla de la ley escrita antes de los 800 también es un fraude. Entonces, no solamente tienen que demostrar que el Pentateuco es un fraude, sino que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y toda la obra y persona de Jesucristo son un fraude, porque si hablan de que Moisés fue el autor y Moisés no es el autor, pues entonces también o fueron engañados y no fueron inspirados por Dios, porque si Dios te inspira no te engañan, o también estuvieron de acuerdo en ese complot. ¿Sí me explico o no? Se metió en un problema, como en una camisa de 11 varas, que quién sabe qué significa eso, pero suena bien y queda aquí, ¿verdad? O sea, en algo de lo cual no pueden salir. Creo que esa es la interpretación de camisa 11 varas. No pueden salir. Ahora tienen que quitar también la confiabilidad del Nuevo Testamento y del resto de los libros del Antiguo Testamento, porque dicen Moisés fue el autor. En séptimo lugar, la evidencia externa. Tenemos la tradición judía. Cuando se estableció el canon en el 400 a.C., pues el Pentateuco ya estaba escrito y se le asignaba a Moisés. Tenemos el Talmud y la Mishnah, que también atribuyen la Torah a Moisés. Filón, ¿quién es Filón? Suena como alguien que tiene mucho filo, pero no, era un filósofo y teólogo judío, quien afirma también que Moisés es el autor. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro Contra Pion, también habla de Moisés como el autor del Pentateuco. Y bueno, ellos junto con todos los primeros cristianos y todos los primeros padres de la iglesia también creían que Moisés era el autor. ¿Por qué? Porque Moisés es el autor. Y con esto concluimos este subtema. Seguimos con el módulo la siguiente semana de la veracidad de la Biblia. Seguimos con argumentos